Vamos a realizar un viaje en el tiempo para conocer la prehistoria, la época íbera, la romana y la visigoda en nuestro territorio. Y como en todos los lugares, son las personas las creadoras de su propio relato. Queremos que conozcas la historia completa, a través de sus figuras principales que han sido invisibilizadas durante demasiado tiempo. Porque las mujeres son una parte fundamental de nuestra sociedad y queremos darles su sitio. Queremos reconocer su valía en la creación de nuestro territorio y en nuestra historia. Te damos la bienvenida a La Ruta Olvidada. Durante mucho tiempo hemos escuchado que el hombre caza y la mujer recolecta o se queda en la cueva dando de mamar. Esta es una visión que está muy asentada porque la hemos leído en los libros de texto, la hemos visto en las películas de Hollywood, nos la han explicado cientos de veces y sin embargo es una realidad que los restos arqueológicos no explican. Durante toda esta evolución del Paleolítico conocemos cuál es la tecnología, cómo evoluciona esa tecnología de la piedra tallada, del hueso, conocemos cómo se hace una punta de flecha perfectamente o cómo se hace un arpón de hueso para pescar, pero no sabemos de quién es la mano que talla esa flecha y no sabemos de quién es la mano que usa el arco, por ejemplo, en un momento determinado. Las mujeres de la prehistoria más antigua han estado absolutamente invisibilizadas porque ni siquiera en los museos estaban representadas. En 1998 la UNESCO decide declarar el arte rupestre levantino del arco mediterráneo como Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde nos dejan representadas en esas paredes sus vivencias, sus relaciones y sus actividades. Dentro del conjunto de yacimientos del arco mediterráneo que existen en Valencia, tenemos sin duda, yo creo que el gran destacado serían las cuevas de la Araña. Después, la evolución del levantino parece que tiende a hacer desaparecer la figura femenina, pero una de las salvedades interesantes que tenemos es precisamente en la Araña, en las cuevas de la Araña, en Vícor, está la figura de la recolectora de la miel. Es única. A Vícor vienen a visitarnos gente de todo el planeta y cuando hablo de todo el planeta me refiero a gente de Japón, gente que viene expresamente desde Nueva York a conocer la escena, gente que se desplaza desde Australia. Las mujeres, por ejemplo, se encargaban de todo el procesado de los alimentos, que es algo muy importante para la supervivencia de la comunidad. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres eran las que molían con los molinos de mano de piedra y lo que hacía que se desgastaran determinadas partes de su cuerpo. Durante mucho tiempo se consideraba que las mujeres no participaban en todo el proceso de la elaboración de la metalurgia. Sin embargo, se han hecho diferentes estudios y se ha probado que no hay ningún motivo para pensar que las mujeres no participaran en el aprovisionamiento de la materia prima o en el procesado. Hay varios yacimientos muy importantes que se pueden visitar, por ejemplo el Puntal des Jobbs en Olocau, la Bastida de les Alcuses en Moixent. El Puntal des Jobbs es una atalaya de vigilancia del territorio de Etano. Está aprovechando una punta de la montaña, de ahí su nombre, con lo cual está protegido por todos los extremos menos por la cara norte. Y allí hay construidas 3 elementos defensivos que lo hacen destacar sobre otros poblados, ¿no? Como por ejemplo un foso, una muralla ciclópea y una torre. El papel de la mujer, pues un papel muy importante porque son las gestoras del espacio doméstico. Van a cultivar también los cereales, hacen todo el proceso de obtención de la harina en las diferentes habitaciones o casas y son las que también además tejen y transfieren el conocimiento a las nuevas generaciones.
Una de las cosas que te sorprende más es que el linaje, por ejemplo, en esta época, en muchos de los diferentes pueblos íberos que configuran esta cultura, se transfiere a través de la vía femenina. Es decir, es verdad que el poder político está ocupado por los hombres, pero a nivel social, si tu ascendente femenino no es importante, tú no puedes optar a ese poder político. La mujer en época republicana va a ser diferente a la de época imperial. En nuestro territorio las podríamos seleccionar en dos grupos, aquellas que pertenecen a la alta sociedad. Tendríamos a esas mujeres de la dinastía Julio-Claudia, a esa Cornelia Escipión en época republicana que mantuvo el salón en su casa, y cuando hablamos de un salón es muy parecido al del siglo XVIII, ese tipo de salón donde se reúnen en su casa intelectuales. Ella pertenece a ese círculo de los Escipiones y que realmente tiene la conexión con Sagunto porque fue su abuelo junto con su padre los que dieron el paso adelante para que la península se decantara hacia el lado romano. También tenemos a esas mujeres que salieron de abajo. Tenemos el caso de Viriacte, que no solamente como mujer llegó a ser empresaria, llegó a ser una mujer importante, sino que además viene de un origen esclavo. Entonces tenemos el éxito por partida doble, el mérito por partida doble. En la Almoina lo que podemos encontrar son inscripciones dedicadas a ella que fueron encontradas en el foro. Cualquiera no puede estar allí. Si tengo una inscripción dedicada a ella ahí es porque desde luego es un personaje importante. Mirando la mujer en la antigüedad, las visigodas creo que quedan todavía más ocultas todavía, porque no hay ni testimonios, ni hay tampoco, en los enterramientos tampoco aparecen, y si aparecen solamente van a hacer referencias a mujeres de alto rango, porque están asociadas siempre a ese estamento de nobleza, un dux o un rey. Las mujeres no aparecen. El tema de la recreación lo que más gusta quizás porque llama más la atención, sobre todo la vestimenta y lo que se representa son los enfrentamientos. Pero deberíamos, o por lo menos a nosotros nos ha gustado proyectar y documentar la cotidianidad. Y hemos generado y perfilado una mujer con capacidad de decisión y evidentemente con capacidad de poder y de dirección. Llevamos trabajando ya bastante tiempo, tanto desde las universidades como desde los museos, por superar este sesgo importantísimo. Nos han contado una historia en la que solamente había una clase que estudiaba, que eran los hombres de clase alta, y esto es lo que nos ha llegado. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? El 50% de la población, ¿dónde está? Falta una parte importante. Siempre ha aparecido la figura del hombre como que hace actividades más importantes que las de las mujeres. Los discursos se hacen o bien desde las oficinas de turismo, o bien se hacen desde las universidades o se hacen desde los museos. Y es la creación del discurso la que da la posibilidad de visibilizar. Es una labor colectiva en la que nos tenemos que poner de acuerdo diferentes instituciones para ofrecer al visitante la mejor información posible, de más calidad y más actualizada. Y ahí, desde luego, las mujeres tienen que estar. Me gustaría que el futuro llegara a una situación idílica en la que se automatizan hechos que son normales, pero que actualmente no lo son.
que es que tengamos que estar ahí preguntándonos constantemente dónde están las mujeres. Desde el presente y conociendo el pasado, si valoramos estas actividades, dejaremos de minusvalidar el trabajo de las mujeres en las sociedades presentes. Si entendemos todo esto y lo incorporamos a nuestra sabiduría, probablemente seremos mucho más igualitarios, mucho más inclusivos en esta sociedad. De alguna manera reivindicar que la historia y el conocimiento de lo que nos ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad nos sirve para entender y sobre todo para procurar ser mejor seres humanos. Aquí sigue habiendo un género por encima del otro, con derechos por encima de los otros. Los beneficios, evidentemente, de entender cómo es el pasado y de aplicarlo en un presente es que el futuro pueda ser mejor, porque si no, poco sentido tiene esto, ¿eh? A mí me gustaría que en el futuro, por ejemplo, no hicieran falta hacer este tipo de reivindicaciones, sino que yo como historiador, ¿no?, en la propia elaboración del discurso histórico, que después se va a difundir a través del turismo, tengamos en cuenta a todas aquellas personas que forman parte de una sociedad, no solo hombres, sino también mujeres, niños, ancianos, de todas las edades y géneros. Las rutas olvidadas nos llevan a descubrir territorios y mujeres extraordinarias.